sobre misterios, en fin, de la historia. No es muy habitual que nos juntemos a plena luz del día para hablar de estas cosas. Parece que para referirse a lo desconocido, a lo misterioso, al pasado que no nos han contado, es mejor hacerlo de noche bajo la bóveda estrellada, si es posible delante de un fuego de campamento. Esta mañana lo vamos a improvisar de esta manera en este maravilloso teatro. Y quiero darles la bienvenida a lo que va a ser una charla, coloquio, un paseo entre informal y fascinado por los misterios de la antigua China. Para ello me acompañan Enrique de Vicente. Él es director de la revista Año Cero, es autor también de varios libros vinculados con enigmas de la literatura y de la historia. Enrique tiene algo en común con Jesús Callejo, y es que he escrito libros con ellos, es decir, con Enrique publiqué hace muchos años un pequeño librito, hoy inencontrable, en fin, pieza de museo casi, que se titulaba ¿Qué se oculta tras los expedientes X?, cuando nos fascinaba en el año 96 todo lo relacionado con los secretos militares, en fin, vinculados a lo paranormal y a otras cuestiones. Y en el caso de Jesús Callejo, Jesús también es un muy buen amigo. Él es escritor, es autor de muchísimos libros vinculados a la tradición, a la España mágica, a lo desconocido. Tiene algunas rarezas en su bibliografía fascinantes, como su libro sobre las plantas mágicas, por ejemplo, ahora que nos abocamos hacia la primavera y pronto entraremos en la mágica noche de San Juan. Él es uno de los mayores expertos en España en ese asunto, pero sobre todo es un valiente porque ha lanzado recientemente un medio de comunicación online, un programa que se llama La Escóbula de la Brújula, que pueden ustedes buscar rápidamente en internet, en donde se glosan todo este tipo de cuestiones y en donde se dan cita a muchos expertos en estos temas que hoy nos han reunido. Dicho eso, lo que yo les propongo esta mañana es un pequeño paseo, un pequeño recorrido, primero por los guerreros de terracota y por el misterio que nos ha dado cita aquí, y después por otros enigmas que glosaremos con nuestros invitados. El asunto de los guerreros de terracota entra dentro del imaginario colectivo mundial cuando se produce el descubrimiento de esos guerreros en 1974, es decir, hace 40 años. Fue en marzo de 1974 cuando dos campesinos de la región de Xi'an tropiezan por primera vez con lo que parecen ser los restos de un ejército de barro a tamaño natural construido, pensaban en un primer momento, por los musulmanes. No tenían ellos una noción arqueológica de qué podía ser aquello. Se sabía, eso sí, desde hace muchos años, que esa región de Xi'an, que ahora encontraremos rápidamente situada en el mapa, si es que funciona. Parece que no se mueve. Si no, Javier, seguro que hay algún experto del público que nos ayuda. No, aquí está, ya está. En esa región de Xi'an, en la China central, circulaba desde hacía mucho tiempo la leyenda de que allí se podían extraer del suelo ladrillos mágicos. Ladrillos que servían y que llegaron al comercio de los mercados chinos, servían para curar, por ejemplo, el dolor de cabeza o para mitigar ciertas enfermedades. Se colocaban en las almohadas, por ejemplo, de muchas casas, y todo procedía de ahí, de esa zona. Se sabía que allí pudo haber vivido, porque todo quedó muy destruido por el paso de la historia, un gran emperador, el primer emperador, el emperador amarillo, hacia el siglo III a.C. Pero en ese emperador amarillo, que fue el hombre que unificó China, el hombre que hizo China lo que hoy es, se sabía realmente muy poco. Todo lo que sabíamos de él había sido escrito por sus enemigos, por la dinastía Han, por la siguiente dinastía reinante en China. Y además había cierta dificultad para ubicarlo visualmente, no había retratos de ese emperador, no habían quedado piezas arqueológicas que lo situaran exactamente en la historia. Ocurre que en 1974 esos campesinos, buscando agua, por encargo del
Partido Comunista, en una región limítrofe con una zona que se había protegido arqueológicamente, que es esa región del Monte Lee, que ahora les mostraré, encuentran lo que parece ser un cuello de vasija enterrado en el suelo. Estamos en el año 74, en la China muy comunista de Mao. Encontrar ese tipo de vestigios arqueológicos tenía para la gente de aquellas tierras un sentido no histórico sino práctico. Si ellos encontraban una vasija, sabían que se evitaban fabricar ellos una vasija y la llenaban de agua, de alimentos o de lo que fuera. Por lo tanto, esos dos señores, cuando se encuentran ese cuello de vasija, empiezan a escarbar cuidadosamente alrededor suyo para salvarlo y para llevárselo a su casa y utilizarlo como parte de su ajuar. Pero descubren que ese cuello de vasija no es un cuello de vasija, es un cuello que está vinculado a un torso de una estatua. Había el rumor de que unos años antes se había encontrado algo parecido en una de las 20 poblaciones que rodean la zona del mausoleo del emperador, y que lo habían molido a palos porque pensaban que era un diablo que había sido enterrado en la tierra y que era lo que creaba la sequía casi permanente en la que está sometida esa región. Así que ellos no supieron muy bien qué hacer, informaron de ello al comisario del Partido Comunista. El comisario del partido se enfadó con aquella familia diciendo que por qué perdían el tiempo en eso en vez de buscar agua, que es para lo que les habían encargado de trabajar y excavar en esa parcela. Pero ellos siguieron excavando en busca de más guerreros. Encontraron un segundo, encontraron tierra quemada, perforaron esa tierra quemada y cayeron dentro de una especie de bóveda, y allí descubrieron que había algo mucho más importante que excavar. Durante los años siguientes, las autoridades chinas envían las primeras expediciones arqueológicas a Xi'an. Y esta fotografía, por ejemplo, es de 1979, 5 años después del descubrimiento. Tardan en tomar conciencia, pero de repente, y esto es por lo que los guerreros son tan famosos, probablemente a nivel universal, de repente Mao Zedong se da cuenta de que puede sacar un partido propagandístico al descubrimiento. De repente él puede compararse, emular a un gran personaje de la historia que fue este primer emperador. Mao Zedong se compara con el primer emperador y ordena la excavación sistemática del lugar. La excavación empieza a dar resultados muy interesantes. Verán, para que ustedes hagan una idea, a ver si... Ahí está. Para que ustedes hagan... Aprovecho para hacer mi comentario, Javier, que eso estaba muy en la filosofía de Mao, una de cuyas frases predilectas es: gato negro, gato blanco, poco importa, lo importante es que cace ratones. Entonces le dio a pensar, emperador rojo, emperador amarillo, poco importa. Fíjense, para que se hagan una idea de a qué clase de yacimiento nos estamos enfrentando. Esto de aquí es el Monte Lee, donde se supone que está la tumba del primer emperador. Todo lo que hay alrededor es parte del mausoleo que en su momento se construyó. El foso que se descubre con los primeros guerreros de terracota en 1974 es lo que hoy se conoce como Foso 1, y es este rectangulito de aquí. Estamos a 2 kilómetros de distancia aproximadamente del mausoleo, de lo que es el túmulo funerario. En el año 79, cuando se sistematizan las excavaciones, aparece un segundo foso en forma de L, donde surgen ya no solamente guerreros soldados, es decir, infantería, sino que surgen los primeros caballos, carros de combate, arqueros, y más adelante se encuentra un foso 3, este de aquí, que tiene a los altos mandos, y se encuentra un cuarto foso vacío. Como ustedes ven ahí en la imagen, eso representa una porción muy pequeña de la región del túmulo funerario. Por lo tanto, a fecha de hoy todavía está abierta la incógnita de si es posible que encontremos más guerreros, si pueden existir un foso 5, un foso 6, en fin, si puede existir mucho más todavía pendiente por desenterrar.